Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Historias de Horror con Inframundo. Yo soy su anfitrión, el extraño narrador. Y hoy les traigo dos historias de experiencias aterradoras en cabañas, traídas por nuestra querida escritora, La Tenebrosa, historias y relatos de terror. Espero les guste y nos comenten si alguna vez han ido a algún lugar, un campamento, un bosque, donde hayan tenido una experiencia aterradora en estos lugares. No olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos. Esto nos ayudaría a que el algoritmo nos dé más visibilidad en YouTube. Sin nada más que comentar, comencemos con las historias. Las sombras en la cabaña. Historia real basada en la experiencia de Exxon. Mi nombre es Exxon y he sido guardabosques por casi 7 años. En este tipo de trabajos a uno le va gustando más estar en soledad. Paso prácticamente varios meses solo en este lado del bosque. Pero no mis compañeros, ya que ellos tienen que lidiar con las personas que vienen a acampar del otro lado del lago. Hacen no solamente destrozos donde acampan, sino que también por los alrededores. Se han ido tomando acciones en este tipo de comportamientos, pero eso es algo que toma su tiempo. Porque en su mayoría los campistas suelen ser personas con dinero, y en ocasiones influyentes, y eso trajo graves consecuencias al bosque. En cambio, yo me encuentro en el área de las cabañas. Tengo entendido que se construyeron en los años 50. Los atrajo la caza de venados, jabalís y coyotes. Pero como te digo, donde yo me ubico se rentan solo a familias o recién casados. Excepto una quizás por lo que te voy a contar. Esto sucedió a finales del año de 1969. No se sabe con certeza qué fue lo que sucedió en esta cabaña, pues no se tiene registro de la familia que la habitó en el verano de ese año. Ellos residían en el DF, hoy Ciudad de México. Al parecer ya sus visitas en vacaciones a este lado del bosque eran repetidas, y no es para menos, pues hasta la fecha la Reserva Natural del terreno posee gran variedad de vida silvestre y un gran lago. Y es desde el lago donde aquel fatídico día sucedieron los hechos. Se cree que desde ahí, porque en la orilla del lago se encontraron a uno de los 3 niños. El segundo lo encontraron sentado en las escaleras de la entrada a la cabaña. El cuerpo de los padres en el interior. El del adolescente a otros tantos metros de la cabaña. A todos los encontraron en una misma posición, excepto al niño de la entrada. Todos estaban tendidos boca arriba con sus manos entrelazadas. Parecían estar dormidos, pero lo que los delataba era un hueco detrás de las nucas. La abuela de los niños era una mujer muy católica, y cada aniversario de la muerte de su familia siempre llegaba acompañada de un sacerdote el cual oficiaba una misa para que descansaran en paz. Pero al parecer aquellas almas nunca encontraron descanso alguno, porque después de 3 años, la señora ya jamás volvió. Se cree que ella también falleció, quizás por la manera en que fallecieron. La cabaña estuvo cerrada por casi 10 años, hasta que la mandaron a limpiar para rentarla nuevamente. Mi compañero que me contó la historia asegura que eso despertó a las almas que ahí se encuentran, porque comenzaron a manifestarse a quienes las rentaban. Si traían con ellos algún niño, estos amanecían con mordidas en sus brazos. Los niños eran los que más resentían aquellos sucesos. Decían que unos niños con un agujero detrás de sus cabezas los asustaban. Dejaron de rentarla nuevamente, y fue cuando se tomó la decisión de que sería el lugar donde los guardabosques viviríamos. Y somos nosotros los que nos hemos llevado las más desagradables experiencias. La primera vez que pasé ahí la noche ha sido una de las peores de mi vida. Y te digo unas de las peores,
porque me despertaba sintiéndome observado. Esa noche sería alrededor de las 9, cuando repentinamente sentí mucho cansancio y me tuve que acostar temprano. No habían pasado ni 20 minutos cuando sentí que algo se encontraba conmigo en el cuarto. Por unos momentos pensé que alguno de los compañeros había dejado la puerta abierta de la entrada y se había metido algún animal. Así que despacio me volteé para donde sentía que se encontraba el animal. Aquello que me observaba era una sombra muy oscura que se encontraba en el techo. Sentía que me miraba fijamente. Traté de gritar, pero por el miedo no pude. Sentía que un sudor frío me recorría todo el cuerpo. De un salto me incorporé para encender la luz. Al hacerlo ya no había nada. Como pude salí del cuarto para cerciorarme de que no hubiera otra persona aparte de mis dos compañeros y yo en la cabaña. Pero todo se encontraba oscuro, excepto la luz de la entrada a la cabaña. Muy temprano por la mañana les conté lo sucedido a mis compañeros. Ellos me miraban atentos y ninguno hizo algún comentario burlón de lo que me había sucedido. Al contrario, ellos también a menudo les sucedían cosas, quizás peores de lo que a mí me había sucedido esa noche. Cuando uno está trabajando en ese lado donde se encuentran las cabañas, es cuando se enteran de que una de ellas se espantan. Uno de los guardabosques no sabía lo sucedido algunos años atrás. En una de sus rondas por el lago miró a un niño que lo miraba fijamente. El rostro del chico estaba muy pálido. El guardabosques le dijo que no podía estar jugando cerca del lago sin la supervisión de un adulto y le preguntó por sus padres. El chico le señaló hacia la cabaña y cuando le indicó que lo llevaría con ellos, él se quedó inmóvil pues el niño se dio la vuelta para caminar y fue cuando le miró la espalda con una gran mancha negra y su nuca completamente deshecha. Ese guardabosques se enfermó y ya no quiso regresar a su puesto. Nadie le creyó lo que había sucedido. Sombras oscuras acechan por los alrededores y dentro de la cabaña. Fuera de la cabaña hay manifestaciones de ese tipo. De hecho, lo más aterrador se encuentra en su interior, pues las sombras en la cabaña se dejan ver a cada momento, ya sea de noche o de día. Al que yo sustituía en el puesto de guardabosques, parecía un imán ante los sucesos sobrenaturales que ahí se dan. Al parecer él dormía en la recámara donde encontraron a los padres de los niños. Ahí es donde se siente más tenso el ambiente, pues en repetidas ocasiones esas sombras lo observaban dormir. En las temporadas de lluvia parecía que traían consigo los recuerdos de aquella tragedia, donde es cuando la cabaña se siente muy fría. Las sombras se miran por toda la cabaña, pareciera que trataran de esconderse. Se escuchan pasos recorrer desde la escalera hasta la puerta. Las sombras más pequeñas siempre se dirigen hacia la puerta principal, y después de un buen rato se aprecian por las ventanas a los niños intentando huir de alguien. Las sombras de la cabaña siguen aquí, y parece que aquello que las ata a este plano no las quisiera dejar ir. Es un tema del cual no hablamos entre nosotros mismos, pues las sombras al parecer han dejado de mostrarse poco a poco. Bueno, eso es algo que yo pocas veces las he vuelto a ver. No sé si mis compañeros aún las mirarán deambular por la cabaña. Mi padre me comentó en una ocasión que cuando un niño fallece, éste trasciende, que lo más probable es que lo que habita esa cabaña no son las almas de los niños ni las de los padres, porque una sombra oscura no representa nada bueno. En ocasiones me cuesta dormir y trato de no pensar lo que me han contado. Estoy buscando otro trabajo porque ya no me siento seguro con lo que mi padre me dijo, porque para mí eran solo apariciones, almas que no han trascendido. Y la verdad sí me da miedo y trato de dormir en las otras cabañas cuando están desocupadas. Pero cuando están todas rentadas, regreso a dormir a la misma cabaña maldita. El lente de la cabaña. Historia real, basada en la experiencia de Abdon Hernández. Mis abuelos siempre han vivido en la sierra de Chihuahua.
Ellos se dedican al criadero de animales y se dedican a la fabricación de quesos y a sus cultivos de maíz. Mi padre creció rodeado de bosques a pesar de que tiene una buena vida en Ciudad Juárez. Su deseo es vivir al lado de sus padres muy pronto. Soy Abdon Hernández. Tengo ya más de 2 años que vivo con mis abuelos. Ellos ya son personas mayores y sus hijos viven en la capital del estado de Chihuahua. Otros en el vecino país. Mi padre me pidió de favor que estuviera con ellos por unos meses, en lo que él terminaba de hacer un proyecto y me alcanzaría después. Desde que estoy con ellos ayudo en el cultivo de las milpas y por las mañanas ayudaba en el pastoreo de los animales, así como mantener los tinacos con agua del arroyo que se encuentra cerca. Pero aún así tengo que encender la bomba de motor para que jale el agua y rellenar todo. Un día llevé a las cabras a pastar a otro lado, lejos de las milpas para que no se adentraran en él. Estaba tan concentrado en mis pensamientos que no me di cuenta que una de las cabras más pequeñas se había alejado de las otras, así que tuve que ir por ella. El animalito se encontraba cerca de una cabaña abandonada, así que me acerqué y la recorrí por fuera. De repente una de las cortinas se movió, y eso me asustó. Recordé que las personas de esos sitios siempre tienen un arma a la mano. Tomé el animalito para cargarlo y alejarme de ahí antes de meterme en algún problema por andar de fisgón. En varias ocasiones, volteaba para ver si me había seguido, pero nadie salió de la cabaña. Cuando mi abuelo Tito me contó lo sucedido en aquella cabaña, me costó creerlo. Esto porque yo no creía en fantasmas, apariciones y en brujas. Pero ese día cambié de opinión. A medio kilómetro de donde habitaban los abuelos, se encontraba una cabaña abandonada. Según cuentan, ahí habita el diablo. Otros que es un ente maligno, y otros más que es el espíritu abandonado de una mujer que ahí vivió. Nada crece cerca de la cabaña. La tierra árida y los animales huyen cuando pasan a un lado de la cabaña. Yo le pregunté al abuelo Tito por qué estaba abandonada, si ya tenía mucho tiempo así. Él me dijo que nunca me acercara a ella, ya que en su interior hay algo que no me permitiría volver a ver la luz del día. Pensé que era uno de esos cuentos que desde niño me contaban, pero esta vez no fue así. A esa cabaña llegó una mujer muy bella. Decían que venía del estado de Jalisco. Acababa de enviudar y quería pasar un buen tiempo acompañada de la naturaleza. El terreno es extenso y la cabaña solo necesita un poco de reparación. Se contrató a varios hombres para que ésta quedara al gusto de la señora. La paga fue buena, así que mi abuelo aceptó trabajar para la señora. Su nombre era Blanca. Se talaron varios pinos para terminar la reconstrucción. Uno de los amigos del abuelo le dijo que la señora había pedido que se construyera una mesa alargada y que ésta la colocaran dentro de una de las habitaciones, la cual no tenía ventana alguna. Esto no se les hizo extraño, pues los ricos piden cosas extrañas, caprichos por así decirlo. El tiempo en que estuvo habitando la cabaña, cosas inexplicables comenzaron a sentirse y verse por los alrededores del lugar. Presencias que no podían ver, pero que sabían que algo los observaba por entre los pinos. Como mis abuelos eran los únicos que viven cerca de esa cabaña, doña Blanca le pidió que si él se podía encargar de llevarle la leña, aparte de llevarle quesos y leche de las vacas. Dentro de la casa se sentía tenso, todo dentro de la cabaña se veía lúgubre. Pareciera que la cabaña no tenía el mes de haberse reparado. Todo se miraba como si no se hubiera hecho nada en el lugar. Todo se notaba viejo y antiguo, sin el esplendor en el que había dejado esa cabaña hacía menos del mes. Era como si el tiempo hubiese pasado demasiado pronto, dándole un aspecto de abandono a todo. Algo muy malo estaba dentro de esa cabaña. En la habitación donde se colocó la mesa que mandó a fabricar la señora Blanca, se miraba llena de objetos extraños, imágenes que nunca había visto. De esa habitación salían olores desagradables, como si hubiese un animal muerto ahí adentro. Doña Blanca se dio cuenta que el abuelo Tito miraba constantemente hacia aquella habitación y de un golpe cerró la puerta.
Ella lo miraba esperando a que él hiciera algún comentario. Ella le dijo que lo esperaba al día siguiente, pues quería entregarle algo para cuando naciera su hijo. Él le contó a su esposa lo que había visto y le dijo que él ya no pensaba en regresar a la cabaña de aquella mujer. La abuela Mirta lo escuchaba atenta. Cuando le contó que le iba a mandar algo al bebé que estaba por nacer, ella le contestó que no quería nada que viniera de esa señora. Pero para no hacerle el desaire, cuando se lo entregara se desharían de él, fuera lo que fuera. La abuela lo acompañó con la excusa de que irían al pueblo por mercancía. Esto para que la señora no retuviera por mucho tiempo al abuelo Tito. A pesar de la amabilidad de doña Blanca, la abuela Mirta no aceptó entrar a la cabaña y esperó afuera. Tal como se lo había comentado su marido, la cabaña se miraba rara. La observaba atentamente y cuando posó su mirada en una de las ventanas, en ella vio una persona que apenas asomaba por entre las cortinas. Mi abuela Mirta sintió mucho miedo de aquella presencia. Ella se dio cuenta de que lo que había ahí no era algo bueno. En los pocos minutos que duró ahí, la abuela rezaba para que nada le sucediera. El abuelo salió de la cabaña y se encaminaron con la carreta para llegar supuestamente al pueblo, pero cuando ella le contó lo que había visto, decidieron siempre ir al pueblo y llegar a la iglesia por un poco de agua bendita para echar en su casa. El abuelo a la siguiente semana, como siempre, le llevó los leños a doña Blanca, pero ésta ya no se encontraba en la cabaña. Se había ido. El abuelo ingresó y no había muebles. Estaba vacía. Recordó la habitación. La puerta se encontraba cerrada, pero con su insistencia logró abrirla. El cuarto apestaba horrible. Había plagas de mosca revoloteando. Había partes de animales sobre la mesa. Velas de colores apagadas. Cuando iba a salir de ahí, miró de reojo que en una esquina se encontraba una sombra oscura con unos enormes ojos amarillos. Al verlo, el abuelo dio un grito de horror y salió como pudo de la cabaña, y jamás ha vuelto por ese lugar. El abuelo Tito me dijo que aquella mujer había traído con ella el mal, que dentro de esa cabaña habita un ente. La abuela Mirta asegura que la señora Blanca dejó el espíritu del que fuera su marido en vida, porque las brujas saben cómo hacer bien su trabajo y dónde dejar lo que les estorba. Hasta el día de hoy sigue esa cabaña, escondida detrás de tanta maleza que se encuentra por los alrededores, igual que el ente que la habita. Trato de no estar cerca de ese lugar. Quizás el miedo y la precaución hace que me aleje cada vez que voy pasando a varios metros de la cabaña.